Desde la Universidad Surcolombiana, desde el Alma Mater, desde la universidad más importante del sur de Colombia, los saludamos a esta hora. Transmisión en vivo para Facebook, Periódico La Nación. No olvide que somos en YouTube, La Nación Digital, nuestra página oficial de noticias, www.lanacion.com.co. ¿Qué está pasando con el tema económico en la Universidad Surcolombiana? ¿Qué está ocurriendo? ¿Existe un déficit? ¿Hay un planeamiento? Se dice que no habría plata para pagar docentes en el segundo semestre, que no habrá plata para funcionar. ¿Cuál va a ser el manejo que se le va a dar a este tema? Hemos invitado a esta hora a dos integrantes del Consejo Superior Universitario, ambos estudiantes, para que nos cuenten su perspectiva como estudiantes, y luego buscaremos también la redacción de la Vicerrectoría del Alma Mater para conocer al respecto. A los dos les agradezco ingresen al plano un poco más adelante. Y sí, señor, ahí está un poquito más atrás. Y empiezo preguntando, ¿existe un déficit en la Universidad Surcolombiana? ¿Existe una preocupación por el tema económico? ¿Cuál es la real situación en estos momentos? Bueno, ya terminé. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia del periódico La Nación, al Batros, agradecerle por el espacio para poder informar un poco de la percepción que tenemos en la universidad sobre esta situación. Hoy la USCO para el año 2022 no tiene la figura del déficit presupuestal, sino de un faltante, es decir, hay recursos que no tenemos y que por ahora no sabemos de dónde van a llegar para poder cubrir todas las necesidades en términos de vinculación de profesores, pago de honorarios y también de servicios públicos de la universidad en las 4 sedes que hay dentro de la USCO, en Pitalito, Garzón, La Plata y Neiva. Así está la cosa. El faltante que hay en este momento está aproximado a los 9.400 millones de pesos, de los cuales 7.722 millones de pesos, de acuerdo a la información de la administración, son faltantes para la vinculación de profesores. Y han tomado una serie de medidas que demuestran, uno, que la prioridad no es la academia, no es la investigación, no es la proyección social, y dos, también que no hay un ejercicio de planeación administrativa y financiera riguroso dentro de la administración de Nidia Guzmán, porque es que faltando 3 semanas para iniciar semestres que empiezan a tomar medidas y desvinculan un poco de profesores, que es parte de las cosas que queremos contarles hoy aquí en esta entrevista. ¿Quién va a hablar sobre la desvinculación de profesores y todos los detalles que hay al respecto? Si quiere, arranquemos con el dato de los profesores. No. ¿Listo? Bueno, algunas de las medidas que prevé tomar la administración y que están concretándose en el Consejo Académico consiste en no continuar vinculando de 52 docentes tiempo completos visitantes a aproximadamente 38. Prevén contratar de esos 52 nomás 14 docentes tiempo completo visitantes. Con eso aspiran a ahorrar aproximadamente 1.000 millones de pesos, recargando de esa manera la crisis presupuestal que puede haber actualmente sobre los hombros del estamento docente, mejorando sus condiciones laborales y a su vez pauperizando las condiciones de calidad de la educación que se le imparte al estudiantado de la universidad. Pero de igual manera, en el Consejo Superior para la próxima sesión nos han presentado un informe que va a socializar la administración, en el cual nuestra interpretación de él es que vienen medidas más duras contra el estamento docente. Mencionan que habrían unos 103 docentes, nosotros entendemos que serían catedráticos de banco y catedráticos visitantes, a los que no se les seguiría vinculando a la universidad. Todo esto excusados en el gasto eficiente. No obstante, hay que manifestar que estas medidas se toman a un par de semanas de iniciar el segundo semestre del 2022, cuando la situación presupuestal pues se veía venir desde antes. Es decir, estamos viendo cómo están improvisando con los derechos laborales de los docentes y con la calidad de los estudiantes. Bien, situación que está preocupando a los estudiantes, situación que afecta la dinámica de la Universidad Surcolombiana. Camilo Forero nos explicaba que hay un déficit de hay un faltante de 9.450 millones de pesos. ¿Cómo van a hacer para operar entonces si faltan 9.450 millones? Bien, parte de las medidas que adoptaron a espaldas de la comunidad universitaria fue, uno, modificar el calendario académico administrativo. O sea, ya no arrancamos
finalizando el mes de agosto, sino el 9 de septiembre. Vamos a estudiar por ahora hasta el 30 de noviembre, volvemos el 10 de enero hasta el 31 de enero del 2023. Esa medida de choque que permitiría a la administración tener entonces un manejo, poder pasar un valor cercano a los 3.575 millones de pesos para la vigencia fiscal del año 2023. O sea, no es un ahorro, es trasladar un gasto que deberíamos invertir en funcionamiento dentro de la universidad para la siguiente vigencia fiscal. Y ahí hay varias cosas. Uno, nos recortaron el semestre a 15 semanas, el que terminó, argumentando que nos iban a dar 3 semestres este año para que el otro año estuviéramos nivelados y todos los procesos se pudieran hacer, y que eso, por ejemplo, permitiera que tuviésemos cursos vacacionales que hace años no los hay. Pero esa medida se va para el carajo. Y además de eso, pues, ¿qué implica? Que el otro año vamos a llegar con un déficit, con un faltante de pagar del 2022 de 3.500 millones de pesos. Y hay varios puntos de vista que tienen que ver. Es uno, la administración ha manifestado públicamente que ha disminuido la cantidad de contratos de prestación de servicios, por ejemplo, la burocracia en la universidad, en términos de funcionamiento. Lo que no le dicen a la comunidad universitaria es que la primera disminución que hubo cuando se da los contratos es por el control político que se hizo en el Consejo Superior. Nosotros desde febrero hasta el 21 de abril, en sesiones del Consejo Superior, demostramos que la cantidad de contratistas que habían, que nos presentaron en su momento, que eran 460 contratistas, que eran 70 personas menos que el año anterior, no generaba entonces un valor inferior en gastos, porque dijeron, no incrementamos los honorarios. Entonces, ¿a quién le cabe en la cabeza que usted no incremente honorarios, que contrate 70 personas menos, pero que gaste el mismo dinero que el año anterior? Ahí había un problema. Luego hubo un intento de una edición presupuestal, en la cual nosotros en el ejercicio de control político logramos mediar para que el gasto no superara el mismo valor que hubo el año anterior en la línea de funcionamiento, y eso liberó 58 millones de pesos, y ahorita para este semestre que va a arrancar, dicen vamos a prescindir frente al primer periodo, ahorita dice que son 493 contratistas, o sea, manejan 2 cifras la administración, y es lo complejo para el control porque uno no sabe, hoy es un número y mañana es otro, pero hoy son 493, van a disminuir 40 personas para el otro año. Lo que nunca han explicado a la comunidad universitaria, que parte de lo que le solicitamos hoy en el Consejo de Facultad Amplia de Ingeniería al vicerrector administrativo, era que le diera cuentas claras a la gente y a la comunidad universitaria cuántos contratistas de prestación de servicios hay en inversión. Porque, para un ejemplo y para clarificar, por funcionamiento son los gastos recurrentes, lo que siempre debería gastarse para que esta cosa funcione, para que la universidad marche bonito. Y por inversión son proyectos de ejecución temporal que salen, que son de convocatorias, que se financian. Como no hay dinero suficiente en funcionamiento, lo que se ha acostumbrado a hacer es trasladar gastos de funcionamiento al margen de inversión. Entonces podríamos encontrar, si nos dieran todas las cifras, que puede haber irregularidades y que entonces el dinero que supuestamente están ahorrando en funcionamiento lo están sobrecargando en inversión, sacrificando el plan de desarrollo, sacrificando también las líneas que tienen que ver con las convocatorias de los proyectos, y al mismo tiempo pues, una actitud pues, en contra de la ética y la publicidad de la información. Esta es la hora, y la comunidad universitaria, por ejemplo, no conoce el comunicado ni el alcance de las decisiones que adoptó el Consejo Académico el martes pasado, y no sabemos cuándo lo van a hacer público, y la gente aún no tiene las liquidaciones, por ejemplo, que ese es otro punto de lo que queremos hablar, en función de la pésima planeación administrativa y financiera de la universidad. La vicerrectoría dice es que el salario mínimo incrementó el 10%. Hombre, el salario mínimo no incrementó en junio ni en julio, o sea, la medida viene desde antes. Hay conceptos, recomendaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio de Educación que explican cuáles van a ser los incrementos del IPC, hacen las recomendaciones, y el salario mínimo pues todo el mundo lo conoce, y sobre eso hacen una trazabilidad. Y hay un punto ahí para cerrar la idea del presupuesto respecto a la responsabilidad política. Nosotros desafortunadamente hemos encontrado en muchas ocasiones un pronunciamiento de la rectora Nidia y el vicerrector Eduardo Bautista, en lo que dicen es que nosotros llegamos en diciembre, el presupuesto ya estaba hecho y esto no es nuestra responsabilidad y nosotros tratamos de trabajar con lo que nos dejaron. Eso es mentira. Cuando la rectora llega al cargo, si ustedes verifican el acta 045-2021 del Consejo Superior, no se aprobó el presupuesto por el pleno del Consejo, indicándole a la rectora 1 que ella tenía que verificarlo, porque finalmente es ella quien va a ejecutar con sus funcionarios el presupuesto durante la siguiente vigencia fiscal, y que lo correcto era que ella entonces le pusiera la firma al documento y le diera la cara y asumiera la responsabilidad institucional que acarrea ser rectora. En el acta 046, que es cuando se aprueba el presupuesto después de una comisión financiera, encontramos una intervención donde dice la rectora: no le hicimos ninguna modificación de fondo al presupuesto, solo un ajuste en el plan operativo anual de inversiones, porque creemos que el presupuesto está ajustado a la realidad.
Ya dice. Y ahí está, pero usted les pregunta hoy y ellos dicen, no, es que ese presupuesto no lo hicimos nosotros. Quien venía desempeñando la dirección de la Vicerrectoría Administrativa es la jefe hoy financiera de la universidad. O sea, es que ni siquiera todos los funcionarios han cambiado. La misma jefe de planeación es la que había antes, continúa en el cargo y por lo tanto no encontramos entonces por qué no asumen la responsabilidad de sus decisiones, por qué no le dan la información a las personas y por qué a los espacios donde se les convoca no han llegado. Hubo asamblea de profesores el martes y ahí quedaron las 2 sillas vacías porque no se presentaron, hacen transmisiones en vivo allá encerrados en un cubículo, en una oficina y no le explican a la universidad y a la gente cómo es que están manejando muy mal esta casa de estudios porque no les preocupa. Bien. ¿Qué va a pasar? Usted me dice que se va a reducir profesores. ¿Cómo afectaría eso el tema académico, la calidad, por supuesto, que tiene esta universidad y de alguna manera la cantidad de horas que podrían estar recibiendo los estudiantes? Bien, hay un impacto tratándose de los docentes tiempo completo visitantes, debido a que a estos docentes se les cargan horas también para, por ejemplo, investigación y proyección social. Entonces, no ha calculado la administración ni ha informado como corresponde a la comunidad cuál sería el impacto en la investigación y en la proyección social de estos, teniendo en cuenta la reducción de los docentes tiempo completo visitantes. De igual manera, hay otras consecuencias más negativas, teniendo en cuenta que si se vinculan a los docentes como catedráticos, pues estos tienen menos tiempo y solamente tienen tiempo para dictar clases. Pero resulta que es que las agendas hay que prepararlas, resulta que también hay que asesorar al estudiantado, es decir, se disminuyen la integralidad de las prestaciones que podrían hacer los docentes para un buen ejercicio educativo. Pero de igual manera hay otras medidas que estaría adoptando la administración y el consejo académico. Por ejemplo, para la parte del periodo académico que se va a realizar el año 2022, del semestre 2022-2, es decir, las 11 semanas y 6 días, no se van a realizar ninguna práctica académica de los estudiantes, abriendo la posibilidad de que estas prácticas extramuros se van a realizar durante las otras 3 semanas que se harían en enero. Sin embargo, ya nosotros los estudiantes conocemos qué es lo que pasa cuando trasladan para el otro año las prácticas, que finalmente no se hacen ni en el semestre que tenían que hacerse y tampoco se hacen en el otro año. Es decir, lo más probable es que los estudiantes nos quedemos nuevamente sin prácticas extramuros. Pero no llegando hasta ahí el problema, por ejemplo, es la segunda ocasión que en el Consejo Académico hablan y además también vienen manifestando en el Consejo Superior de la intención de pauperizar la calidad de las clases que se imparten en las sedes. Entonces, por ejemplo, hablan de que hay que revisar y priorizar cuáles son las clases para las cuales deben aprobarse viáticos de transporte de los docentes que dictan cursos de Neiva en las sedes. Es decir, ¿qué pasaría entonces si aplican la revisión y la priorización? Los cursos no los van a dictar presencialmente, sino que los van a dictar virtualmente. Es decir, el grueso de la universidad entró a clases presenciales, pero al estudiantado de las sedes le va a corresponder verlas virtuales. Esto pues implicaría un trato evidentemente discriminatorio. Entonces son varios los impactos que tiene estas medidas en la calidad y también en las condiciones de empleo del estamento docente. Bien, 9.400 millones de pesos, para ser más exactos, necesita la Universidad Surcolombiana para funcionar en buenas condiciones en el segundo semestre. 9.450 millones de pesos que aún no se saben de dónde van a salir. Algunos de estos dineros podrían estar en el gobierno nacional. El gobierno le debe a la Universidad Surcolombiana, Camilo Forero. Hay entonces dos conceptos que con exactitud no recuerdo los términos, pero creo que uno sobre el incremento al IPC y unos recursos que tienen que ver con la devolución del artículo 86 de la ley 30. El artículo 86 y 87 son los que regulan el tema presupuestal de las instituciones educativas. Eso se traduce en que habría pendientes un valor de la información que dieron ayer de 3.900 millones de pesos. Pero por ejemplo hoy el vicerrector en el Consejo Ampliado hablaba de una cifra total de 10.000 millones de pesos. Entonces, habría que entonces que nos expliquen qué funciones han desempeñado. Porque si bien es cierto, la universidad hace parte del SUDE, que es el sistema universitario estatal,
pues de fondo no vamos a resolver esto mandando solamente oficios y preguntando y preguntando. Entonces, hay un déficit del presupuesto en la universidad, que falta de que llegue recursos, pero tenemos una dificultad mucho más grande a nuestro parecer. ¿De qué nos va a servir entonces que nos lleguen recursos del gobierno adicional, sean pendientes por pagar o unos nuevos por decisiones administrativas del gobierno que acabó de arrancar de Gustavo Petro con Francia Márquez, si la administración de la universidad no tiene como prioridad hacer una buena inversión y manejo de los recursos? O sea, puede llegar el dinero y lo terminan gastando todavía en más burocracia. Por ejemplo, el contrato de restaurante. Nosotros veníamos pagando en el 2020 un valor aproximado a 3.800 pesos por alimentación, sea desayuno, almuerzo o cena. Y encontramos, que lo denunciamos en este mismo medio, que el contrato licitado para este año, que fue solamente por un semestre, presenta sobrecostos. Ahorita estamos pagando 7.700 pesos por un almuerzo. E incluso que va uno y encuentra un corrientazo mucho más barato. Y las condiciones del plan de la minuta de la alimentación que hay este año son idénticas a las del 2020, o sea, hubiese una mejora sustancial y significativa en el contenido de la alimentación, pues uno lo justifica, pero no la hay, porque no existe. Pero se encuentra uno que cuando uno analiza el incremento del IPC de los productos y los alimentos frente a la inflación y lo que terminó siendo el contrato, pues están pagando por encima del 80% lo que incrementó la inflación. O sea, ahí de forma directa están, y comparando con los boletines del DANE, con la información correspondiente y con los estudios de mercado. Por ejemplo, si uno analiza de forma detallada en Garzón el estudio de mercado del restaurante, una empresa que se dedica a vender seguros participó en la construcción del estudio de mercado para alimentar a más de 1.050 personas en una sede regional. Ese tipo de cosas generan dificultad. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros, uno, que nos llegue el recurso faltante, pero que de forma directa no administren bien los recursos y que le digan aquí a los estudiantes es que ustedes tienen que volver a sacrificar las prácticas? Porque aquí le dicen a uno es que son medidas transitorias. El año pasado nos dijeron que iba a ser de forma transitoria un año académico con 3 semestres y aquí lo estamos viviendo de nuevo. El año pasado nos dijeron dejen las prácticas para enero para que las puedan ver con el presupuesto del siguiente año. Llegó enero y las cancelaron todas. Y este año, cuando llegue diciembre y arranquemos en enero, van a volver a decir que no hay plata y cancelan todas las prácticas del año. Entonces nos van a tener lo que falta del 2022 diciendo, el otro año se hacen las prácticas. Y luego dicen, no, no hay plata. Y las cancelan otra vez porque han vuelto lo transitorio permanente en detrimento de la formación académica. ¿Prácticas para quiénes? ¿Y esas prácticas cómo podrían ayudar? Las prácticas, primero, no son capricho ni de los estudiantes ni de los profesores. Las prácticas hacen parte del plan de estudios de la comunidad universitaria. Los estudiantes de ingeniería agrícola tienen prácticas de forma permanente, educación también hay, en derecho hay una práctica en procesal constitucional. Mi programa, por ejemplo, en antropología, nosotros vamos en tercer semestre, esta es la primera práctica que tuvimos y nos cancelaron como 2 o 3 más, y hacen parte del ejercicio de formación de profesionales investigadores que está en el PEU y en la misión de la universidad. ¿Cómo hace un estudiante sin prácticas entonces? Eso es lo que le hemos preguntado directamente a la administración. Y lo otro de fondo es que terminan haciendo las prácticas o las terminan empacando todas a última hora y afectan en la ejecución del microdiseño curricular. Hubo una experiencia desafortunada con los estudiantes de ingeniería agrícola de Pitalito. Tuvieron una práctica, el bus los dejaba en el terminal de Neiva donde los recogió y ellos seguían con tiquetes directamente hasta Pitalito, pero el bus los dejó aquí tirados en la sede central, sin recursos para la devolución y sin nadie que les respondiera, y cuando hicieron la calificación de la prestación del servicio solamente tuvieron en cuenta las opiniones de la comunidad estudiantil y profesoral de la sede central y no de las sedes regionales. Entonces hay una vaina complejísima dentro de la universidad porque no conocemos las prioridades. Entonces, cuando sepamos, por ejemplo, cuántos contratos de prestación de servicios hay por inversión y la pertinencia real de los contratistas que hay en la universidad, uno sabe si realmente aquí todo el mundo le está poniendo el pecho a la brisa o solamente están poniendo a frentear a los profesores, a los estudiantes, y esta administración que parece que no le corriera sangre en la frente y vergüenza alguna, pues termina desperdiciando los recursos de la universidad y no prioriza directamente la institución como debería ser. Napoleón Gómez, si van a entrar 3 semanas tarde, ¿eso afectaría en algo la calidad académica en esos recortes de prácticamente cerca de un mes? Sí, pues resulta que para este año la universidad esperaba poder volver a tener 2 semestres por año. Y este semestre tuvimos entonces 3 semestres
íbamos a tener 3 semestres para que el 2023 fuera de solamente 2 semestres. Lo que acabó de definirse esta semana por parte del Consejo Académico es que el otro año también habrán 3 semestres y que al menos el periodo académico del 2022-2 tendrá 15 semanas y muy probablemente eso va a ocasionar que sea difícil que los otros 2 semestres del año 2023 vuelvan a tener 16 semanas. Nosotros durante la pandemia, por el descuadre de los calendarios, empezamos a tener semestres de 15 semanas y el otro año, reitero, esperábamos volver a tener semestres de 16 semanas y eso ya probablemente no va a ser así, teniendo en cuenta que vamos a meter 3 semanas del 2022 en el 2023. Bien. Decía Camilo Forero que hay 3.000 millones por recoger que tiene el gobierno nacional, es decir que el déficit, o mejor dicho, la necesidad hoy, el faltante son 6.000 millones. ¿Cómo conseguir eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué han dicho usted que forma parte del Consejo Superior Universitario? Nosotros, conocemos que directamente la universidad ha hecho requerimientos a través del sistema estatal universitario, el sistema universitario estatal, la adición de presupuestos, que el gobierno saliente no certificó, por ejemplo, varios recursos faltantes y pendientes y que tienen que llegar directamente a la universidad. Hoy, ante la magnitud de la crisis, lo que nos hemos propuesto, la comunidad profesoral, organizarse, hacer un estudio directo de la administración de los recursos para ver que con lo poco que hay, si se puede invertir mucho mejor, que yo creo que es posible. Y 2, mañana la comunidad universitaria estudiantil, en asamblea conjunta a las 5 de la tarde, nos reunimos en las Ágoras para plantear unos ejercicios ya sea de movilización social, de crear una comisión y empezar a intermediar directamente con el gobierno nacional para la obtención de recursos adicionales. Pero todo con lo que hemos venido hablando, o sea, los recursos tienen que llegar en la medida de que se haga el lobby, pero no nos van a servir que lleguen recursos y que realmente no se inviertan de forma prioritaria. El Consejo Superior, ¿qué ha hecho todo este tiempo y que, por ejemplo, hemos hecho nosotros dentro del ejercicio del cargo? Hay un control directo y estricto en el manejo de los recursos. Esa es la primera vez que se presenta tanto control político al manejo financiero. Es la primera vez que a una administración se le niega las facultades para administrar, por ejemplo, los recursos de regalías a la Vicerrectoría de Proyección Social e Investigación, como sucedió la vez pasada en el Consejo Superior, porque no hay una confianza institucional en el manejo de la universidad. El detalle de fondo es que el Consejo Superior pues no tiene la competencia para decirle contrate destine el dinero de esa manera, porque eso es función de la administración, que es lo que no hemos logrado comprender, cuáles son las prioridades y por qué no nos atienden de forma directa a la comunidad universitaria. Y ahí, para ir como dando datos para completar el cierre, hay una situación concreta que aún no hemos abordado de fondo, es que es lo que tiene que ver con la matrícula cero. Estamos en periodo de expedición de liquidaciones que ya deberían estar en el sistema para el periodo 2022-2 y que los estudiantes de la universidad deberían estar pagando. Muchos estudiantes no han logrado conocer sus facturas porque el sistema no las genera. La mayoría de casos se dan por falta o por errores técnicos en la administración dentro de la oficina. Y algunos casos excepcionales porque unos profesores no han subido las notas del sistema. Lo que realmente de fondo nos preocupa es que en un formulario que hemos diligenciado tenemos más de 1.600 estudiantes que han reportado que no les aplica el descuento de matrícula cero en la liquidación. La respuesta que hemos recibido hasta el momento es porque los lineamientos de reglamento operativo del programa que fijó el gobierno nacional, no la universidad, pues terminan generando unas causales de exclusión que están desde el artículo 13 al 15. Y entre esas causales argumentan entonces que el estudiante que, por ejemplo, está en una carrera de 10 semestres y lleva más de eso, pues no debería continuar en el programa, si algo similar sucede con el programa de Jóvenes en Acción. Pero hay una serie de parágrafos que contempla figuras excepcionales que podrían darse. Lo que a nosotros nos está preocupando de fondo es lo siguiente. Cuando inició el programa de matrícula cero, hubo una articulación directa con las administraciones de turno para informar de forma oportuna a la comunidad universitaria cuál era el alcance y los modos de acceder a la matrícula cero y condonarla, cuando había por regalías. Segundo, nosotros trabajamos de forma conjunta con la administración de su momento la socialización del reglamento operativo. Y tercero, eso conlleva que esta administración que se encerró, no se le pasó por la cabeza decirle a los 12.000 estudiantes que probablemente más del 10% iba a quedar por fuera del beneficio. Y personas en las sedes que venían pagando 40.000 pesos o en Neiva que venían pagando 150.000 pesos, que tenían el ahorro, les aparece la liquidación hoy jueves por 1.500.000 pesos. Por 3 millones de pesos, como le pasó a un estudiante que nos abordó ahorita en Café y Letras. Y nadie da la cara.
y la administración no dice qué es lo que sucede y no explican el alcance del manual operativo. Y entonces queda la gente colgada con esas situaciones. Nosotros hoy le pedimos al vicerrector que extendiera las fechas de pago, que verificara la aplicación del reglamento operativo, porque a criterio nuestro y en el análisis que está en el mismo, los estudiantes cumplen los requisitos para seguir en el programa. Tercero, que salieran a dar la cara explicando qué fue lo que pasó directamente y por qué hay errores y qué los está excluyendo, porque hay incertidumbre en las decisiones. Cuarto, que permitan nuevamente habilitar en el sistema la posibilidad de cargar el certificado de votación, para que eso genere un descuento del 10% dentro de las personas que finalmente tengan que pagar el valor total de la matrícula. Y quinto, se me escapa el quinto. Quinto, que tiene que ver directamente con la entrega de la información del pago en cuotas para los estudiantes de la comunidad universitaria. Esas son unas recomendaciones que hemos planteado y que en compañía de Napoleón y en la Asamblea hablamos de otros elementos adicionales. Dale, Napo. Sí. Quiero relacionar un poco el problema de la no aplicación del beneficio de matrícula cero con el problema presupuestal de la universidad. En esta última semana, para la cual hay plazo actual de pagar las matrículas hasta el 16 de agosto, aproximadamente 1.600 personas no están teniendo el beneficio. El promedio del pago de matrículas en la USCO es de 1.200 millones de pesos. ¿Qué pasa si estas aproximadas 1.600 personas no pueden pagar finalmente su matrícula? ¿Cuántos recursos? Bueno, aparte de que estos estudiantes se verían privados de su derecho a la educación, ¿cuánto dinero va a dejar de recaudar la universidad por este pago de matrículas? Dinero que no le va a cobrar al ministerio por la matrícula cero y tampoco le recogería al estudiantado, porque se acaban de enterar que tenían que pagar en promedio 1.200.000 de matrícula. Es un otro ejemplo de la improvisación con la cual la administración pues ha venido ejerciendo. Movilización social, ¿cuánto? Cuéntenos detalles. Bueno, invitarles a toda la comunidad universitaria y a las personas que nos puedan acompañar mañana en compañía del Consejo Superior Estudiantil, la Mesa Universitaria Estudiantil de la USCO, la MEU, y Avanzada Surcolombiana, que es el ejercicio de nuestra representación. Estamos convocando a las ágoras de la Universidad Surcolombiana a una asamblea de emergencia. Queremos dar informe de contexto de la situación, unas propuestas de movilización y al mismo tiempo plantearnos una agenda conjunta con los profesores que ya se declararon en asamblea permanente. Ese ejercicio conllevará a llevar iniciativas que son parte de la que hemos hablado, poder desplazar una comisión, hacer un control directo a los recursos, pero todas estas decisiones de movilización estudiantil para enfrentar la crisis y la pésima administración de Nidia Guzmán van a ser tomadas en decisiones en colectivo, en asamblea. O sea, aquí la idea es que todas las personas reciban la información de la misma manera y que de forma conjunta pensemos cómo enfrentar una situación tan de esta magnitud y que podamos salir al frente. Este es un ejercicio de invitación directa a las personas que no puedan llegar por cualquier situación, porque están en otro lugar o por trabajo. Vamos a hacer transmisión en directo desde la página del Consejo Superior Estudiantil, y desde Avanzada y desde la MEU podrán encontrar de forma directa toda la información que vamos a socializar en ese momento. Bien. Los contextualizamos a quienes llegan a esta hora. 9.450 millones de pesos necesita la Universidad Surcolombiana en este segundo semestre para poder reactivarse, para poder dinamizarse, para poder funcionar, desde las señoras del aseo, pasando por los gastos básicos y por el pago a docentes. Dicen los dos representantes, los dos estudiantes que están en el Consejo Superior Universitario, que ya no se inicia en agosto, que se inicia en septiembre, que se recortan 3 semanas y que hay mucha preocupación porque el tema económico tiene, obviamente, tambaleando, preocupación porque el tema económico, porque esta falta de dinero, la que le debe el Estado colombiano, más la situación que tiene la Surcolombiana hoy, pues tienen la incertidumbre a los estudiantes. Napoleón Gómez, ¿algo más antes de cerrar? Es muy importante que la comunidad académica, especialmente los docentes y los estudiantes, nos logremos poner de acuerdo para, por un lado, exigir que le lleguen recursos a la universidad que nos permitan terminar el año, y segundo, para que estos recursos sean bien administrados y no terminen siendo derrochados por una mala administración. Camilo Forero, ¿algo más antes de cerrar? Pues agradecerle al periódico La Nación por el espacio, a la comunidad por poder escucharnos, invitarles a que compartan este informe, que puedan contrastar la información y finalmente invitarles a la movilización, a la organización. Yo creo que el pánico colectivo no es lo que tiene que primar, sino la defensa de la universidad pública
y enfrentar las pésimas decisiones administrativas que se han venido tomando y proteger y rodear la Universidad Surcolombiana en defensa de procesos de formación de calidad dentro de lo que viene el siguiente año y este semestre, porque si no vamos a seguir retrocediendo y eso no lo podemos permitir. La matrícula cero, que es un debate que tenemos que dar a nivel nacional nuevamente, tiene que conservar ese carácter de universalidad. O sea, que cualquier persona pueda aplicar a ella sin importar sus condiciones, sus tiempos y sus figuras de manejo en lo que se desarrolla dentro del proceso de formación profesional, porque a eso le apostamos en un comienzo y ese horizonte no se tiene que perder en el camino. Pero digamos, quienes llevan muchos semestres y no avanzan y no salen, terminan obviamente por fuera, teniendo en cuenta y perdiendo esa opción, teniendo en cuenta que se vuelven casi que estudiantes profesionales. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí hay circunstancias que son las que hay que leer en la letra pequeña. Hoy hablaba con un grupo de estudiantes de comunidades en discapacidad. Los procesos de las personas que tienen dificultades, por diversidades, creo que es el término que manejan también, pues no pueden tener el mismo proceso de formación en los tiempos que los tiene una persona que puede ver, que puede escuchar, o sea, que tiene todo ese tipo de condiciones que no están contempladas en el manual operativo. O sea, ese tipo de figuras y discusiones tienen que darse y al mismo tiempo pues la corresponsabilidad que tiene el estudiante de cumplirle a la universidad, de graduarse, de terminar las materias y al mismo tiempo que en el ejercicio de formación y desempeño profesional pues cumpla un rol social, porque no es solamente venir a estudiar e irse a trabajar, sino que también hay un rol que desempeña la educación en el cierre de las brechas sociales. El déficit fiscal que tiene la universidad, porque es exactamente según su concepto. Hay una desfinanciación general de la educación. Hay particularmente unos recursos que para este año no le han terminado de llegar a la universidad y en nuestra opinión no hay el manejo responsable de los recursos en la universidad. Y entonces nos encontramos con una manera improvisada de hacer eficiencia del gasto, recargando la crisis sobre los hombros de los docentes, sobre los hombros de las estudiantes. Su opinión, la misma. Sí, yo comparto esa tesis y le adicionaría al comentario de Napoleón es que el problema de la crisis es estructural, ¿no? Digamos que la planeación que determinó la Ley 30 del 92 implica el crecimiento presupuestal sobre el IPC, pero no tenían en cuenta el crecimiento demográfico de las poblaciones y la expansión de las instituciones de educación superior. Por ejemplo, Pitalito inició con sede en Florencia, que hoy es la Universidad de la Amazonia. Ahorita estamos en Pitalito, en Garzón y La Plata, y eso implica que el crecimiento que fija la ley presupuestalmente no es corresponsable al mismo tiempo con el crecimiento institucional real de las necesidades de funcionamiento, y ahí es donde también le adicionamos el mal manejo de los recursos. Yo creo que hay que buscar una reforma a la Ley de Educación Superior que garantice una financiación y al mismo tiempo que exista una inversión adecuada de los recursos, priorizando los ejes misionales que están en investigación, en formación y proyección social dentro de la universidad. A Camilo Forero, gracias. Muchas gracias a usted por el espacio, Albatros, nuevamente. La comunidad estudiantil, saludarles. Aquí nosotros estamos haciendo el trabajo que podemos, todo el alcance, y esperamos poder recuperar que muchas personas vuelvan a incluirse en el beneficio de la matrícula cero, que ese es el problema inmediato que vimos los estudiantes. A Napoleón Gómez, gracias. Muchas gracias para la audiencia, para usted y a los estudiantes. Nos vemos mañana en la asamblea. Bien, dos jóvenes que representan a los estudiantes en el Consejo Superior Universitario. Es el análisis que hacen ellos relacionado con ese déficit de 9.400 millones de pesos que le faltan a la Universidad Surcolombiana, una de las universidades, una de las mejores universidades del sur de Colombia, una de las universidades que crecieron a pulso, que empezaron siendo instituto técnico en el Colegio Departamental Tierra de Promisión y que hoy es una de las universidades donde muchos profesionales del Caquetá, del Putumayo, del Cauca, del mismo Huila, vienen a buscar un título por su excelencia y por su nivel y calidad. Transmisión en vivo para Facebook Periódico La Nación. No olvide que nos encuentre en YouTube como La Nación Digital. Los invitamos a visitar nuestra página de noticias www.lanacion.com.co.